Buscamos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a avanzar en nuestro estudio. Capítulo 13, hemos estado haciendo una pausa por unas semanas, pero hoy vamos a retomar nuestro estudio y continuamos en el capítulo 13, solo que este día vamos a leer a partir del versículo 11, capítulo 13, verso 11. ¿Lo tienen? Dice el versículo 11: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorare. Amén. Hasta ahí vamos a detenernos. Luego en los últimos versículos vamos a estar estudiando sobre la marca de esa bestia. Pero vamos primero a ver aquí la segunda bestia de este capítulo 13 de Apocalipsis. Dijimos que estas 2 bestias surgen como oponentes que Satanás levantó contra la iglesia del Señor en el primer siglo, que es de lo que nos está hablando Apocalipsis. En el capítulo 12 vimos que el dragón, Satanás, pero recuerde usted que Juan escribe en un simbolismo, en imágenes, en personajes. Juan utiliza términos simbólicos para referirse a personajes o a entidades reales. Y eso es lo que hace con Satanás también. A Satanás le llama el gran dragón, dice: miré un gran dragón, escarlata. Pero luego el mismo Juan nos da la interpretación diciendo que ese gran dragón era Satanás, la serpiente antigua, el diablo. En el capítulo 12 vimos cómo ese gran dragón, Satanás, persiguió a la mujer, es decir, a la iglesia. Cuando Satanás no pudo impedir el nacimiento de nuestro Señor, su obra de redención que lo expulsó para siempre del cielo, entonces dice que él se fue a perseguir a la descendencia de la mujer, es decir, a la iglesia. Pero entonces, al terminar el capítulo 12, vimos cómo Juan dice que el dragón se paró junto al mar o a la orilla del mar. Y es ahí donde dice que Juan vio a la primer bestia que surgía del mar, que dijimos que es el Imperio Romano. El mismo libro de Apocalipsis lo interpreta y nos dice que la primer bestia que sube del mar significa, en el simbolismo de la Biblia, es las naciones gentiles, paganos. En este caso el mar representa a los gentiles paganos, de donde surgió esta bestia, que es el Imperio Romano, que fue el más grande perseguidor y asesino del pueblo de Dios. Pero ahora vemos nosotros que Juan nos dice que una segunda bestia surge, es decir, se levanta, es el término surgir. Entonces, estas 2 bestias son por obra del dragón.
La primer bestia dice que el dragón le dio toda su autoridad. Pero ahora esta segunda bestia dice que ejerce su autoridad en presencia de la primer bestia. Entonces es como una transferencia de poder. El dragón le da todo su poder, su trono y su autoridad a la primer bestia, que es el Imperio Romano. Y luego el Imperio Romano es, la segunda bestia ejerce su autoridad en presencia o en poder de la primer bestia. Entonces el dragón se le otorga a la primer bestia se le otorga la autoridad a la segunda bestia. Ahora, la pregunta aquí es, ¿quién es esta segunda bestia que surge o que sube de la tierra? Hemos venido nosotros diciendo que en Apocalipsis el mar simboliza los gentiles, las naciones paganas. Y cuando en Apocalipsis Juan se refiere a la tierra no es como lo interpreta el futurista. El futurista, lamentablemente, cada vez que ve el término tierra, mundo, cuando ven el término mundo creen que se refiere al globo terráqueo, al universo. Cuando ven el término tierra creen que se refiere a todo el globo terráqueo, a todo el mundo también. Pero en el simbolismo de Apocalipsis hemos visto que la tierra representa la tierra de Israel. Ese es como se diferencia de las naciones gentiles en Apocalipsis. Así es como los judíos hablaban del mundo de entonces, del primer siglo, judíos y gentiles, la tierra de Israel y las naciones gentiles. Por eso en el capítulo 10, cuando vimos aquel aquel ángel poderoso que dijimos que es nuestro Señor Jesucristo, dice que Juan, que ese ángel poderoso tenía un pie en la tierra y su otro pie en el mar, es decir, la soberanía del Señor que cubría todo, tanto las naciones gentiles como lo que sucedía en la tierra de Israel. Por eso cuando Juan dice que esta segunda bestia sube de la tierra, lo que está diciendo es que esta bestia surge de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Ahora, lo primero que es importante decir es que en la postura futurista ya dijimos que la primer bestia para el futurista es el anticristo, ese líder político, ese gran presidente que se va a levantar en algún momento de la historia de la humanidad, que va a gobernar el mundo. Pero luego, cuando ellos hablan de esta segunda bestia, ellos dicen que esta bestia es un líder religioso. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis también nos dice que esta segunda bestia, Apocalipsis o Juan en la visión de Apocalipsis le llama el falso profeta. Entonces, tanto esta segunda bestia como el término falso profeta se están refiriendo a la misma entidad en Apocalipsis. Es decir, que Juan más adelante nos va a decir que esta segunda bestia es el falso profeta. Por lo tanto, los futuristas dicen, en algún momento de la historia de la humanidad, en el futuro, en la gran tribulación que ellos esperan, van a surgir tanto el anticristo como líder político y el falso profeta, que es esta segunda bestia, como un líder religioso. Por eso es de que los futuristas a través de la historia han venido inventando, especulando, y por ejemplo muchos de ellos han llamado al anticristo, bueno, dijeron que era Mussolini, que era Hitler, que era algún gran líder político, gobernante de alguna potencia mundial. Bueno, hasta presidentes de los Estados Unidos, muchos futuristas han dicho que ese era el anticristo, y una y otra vez se equivocan porque lo que están haciendo es simplemente especulando sobre eventos que ya tienen que ver con el pasado en el libro de Apocalipsis. Ahora,
lo mismo ocurre con la segunda bestia. Ellos dicen, esta segunda bestia es un líder religioso, por lo tanto, tiene que ser una especie como de papa del catolicismo romano. Algunos futuristas están hablando el día de hoy de que no va a ser el papa del catolicismo romano, porque el papa es el líder de la Iglesia Católica Romana, que es una de las religiones más grandes del mundo. Pero hoy día hay futuristas, maestros futuristas que están diciendo que este falso profeta puede ser que no sea el papa, sino que puede ser que sea un líder religioso de otra grande religión. Por eso es de que usted oye a muchos futuristas el día de hoy, ya muchos de ellos abandonaron la idea de que vaya a ser el papa o el papado del catolicismo romano como esta segunda bestia, sino que ahora dicen que será el líder de alguna grande religión que está creciendo mucho en el mundo, como por ejemplo el Islam, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Islam fue fundada por Mahoma allá más o menos por el siglo V, en el año 1500 más o menos surgió el Islam por medio de este hombre llamado Mahoma. Entonces ahora hay futuristas diciendo que el falso profeta puede ser el líder del Islam o de alguna grande religión, que no solamente muchos de ellos han abandonado ya la idea de que sea el papa, líder de la Iglesia Católica Romana, que es el líder de la religión más grande del mundo. Ahora, la razón de que los futuristas están en esa, ¿cómo diría yo?, en ese conflicto, es porque tanto el Islam como el catolicismo romano son enormes en cantidad de seguidores. O sea, porque el Islam el día de hoy se cuenta por más o menos 1.300 millones de seguidores en el mundo. El catolicismo romano anda en esa cantidad más o menos. Entonces, tanto el catolicismo romano como el Islam son religiones verdaderamente enormes en seguidores a través de todo el mundo. Ahora, entonces, como usted puede ver, para el futurista es un lío. Porque ellos siempre tienen que estar especulando y cada generación que pasa están diciendo, este es el anticristo, este es el falso profeta, ahora sí es este. Y eso ha ocurrido durante siglos, ya tenemos algo terrible, porque aún los reformadores, la reforma no fue perfecta, aún los reformadores, muchos de ellos dijeron que el papa era el anticristo o que era este falso profeta. Entonces la reforma tampoco fue perfecta, su escatología de la reforma no fue perfecta. Ahora, la reforma no fue su énfasis sobre la escatología, sino sobre la soteriología. Por eso es de que había reformadores que decían que el papado era el anticristo o era este falso profeta. Pero entonces, ¿quién es esta segunda bestia? Es verdad que esta segunda bestia es el falso profeta de Apocalipsis. Pero entonces ahí volvemos otra vez al hecho de que el falso profeta no es un individuo, como tampoco la primer bestia no es un individuo o el anticristo, sino que es una entidad. En este caso, la primer bestia es el imperio romano. Entonces, cuando Juan habla de que esta bestia es el falso profeta, no se está refiriendo a un individuo en particular, sino que está hablando de un movimiento, de una bestia salvaje, por eso a las dos se le llama bestia, porque la primer bestia recibe todo el poder, toda la autoridad y el trono del dragón, que es Satanás. La segunda bestia ejerce su autoridad bajo la autoridad de la primer bestia. Entonces es una transferencia de poder. Ahora, ¿quién es esta segunda bestia? Oiga lo que dice el verso 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra o surgía de la tierra. Ahora, aquí es interesante porque Juan nos da en símbolos lo mismo que hace de la primer bestia. A diferencia de la primer bestia, que la primer bestia tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos
10 coronas o diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Dijimos que esos 10 cuernos de la primer bestia representa su poder, el dominio, la autoridad de la primer bestia. Por eso dice que tenía 7 cabezas. Y luego en el capítulo 17, Juan nos dice que esas 7 cabezas no solo eran 7 montes, sino también 7 reyes. Dice, 5 de ellos han caído, uno es y uno está por venir, y cuando venga durará poco tiempo. Entonces eso hablaba del poder de la primer bestia al tener 10 cuernos, 7 cabezas y 10 coronas. Es decir, el poderío del imperio romano. Pero esta segunda bestia, note que solo tiene 2 cuernos, ¿sí? Dice, y tenía 2 cuernos, y aquí se nos dice, semejantes a los de un cordero, ¿sí? Pero inmediatamente Juan dice, pero hablaba ¿como qué? Como dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Entonces, la imagen de Juan está haciendo una mezcla de simbolismo. A diferencia de la primer bestia que tiene 10 cuernos, 7 cabezas, esta solo tiene 2 cuernos. Y nos dice que esos 2 cuernos son semejantes a los de un cordero. Aquí el término cordero puede significar cordero o puede significar una oveja, ¿sí? En el caso del cordero, que es el término griego aquí, cordero, nosotros debemos de saber que el cordero era la oveja macho de un año, es decir, el animal tierno. Entonces dijimos que el carnero era el macho ya en su madurez, en sus años ya de vejez. Pero entonces el cordero era ese animalito tierno, macho de la oveja. Entonces aquí dice que esta segunda bestia tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero dice, pero hablaba como dragón. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan con esto? Que esta segunda bestia tiene apariencia por fuera, es algo similar a un cordero, tiene 2 cuernos como cordero. Los cuernos en Apocalipsis, como en Daniel, que es de donde tiene mucho su trasfondo Apocalipsis, los cuernos significan poder, ¿sí? Pero esta bestia tiene 2 cuernos, pero es cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Yo le pregunto a usted, ¿en algún momento tenemos nosotros otro momento donde se nos haya dicho que ciertas personas por fuera parecerían ovejas, pero por dentro ¿qué? Lobos rapaces, ¿sí? Entonces Juan está tomando el mismo simbolismo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dijo esas palabras, miren, cuidado, le dijo a sus discípulos, tengan cuidado porque vendrán muchos, por fuera parecen corderos, ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Solo que Juan no utiliza el término lobo, sino que dice que hablaba como dragón. ¿Por qué? Porque él está refiriéndose al dragón que le dio su autoridad a la primer bestia, y luego esta segunda bestia toma la autoridad de la primer bestia. Él está siguiendo la imagen de dónde viene la autoridad de esta segunda bestia, viene del dragón. Por eso dice, hablaba como dragón. Entonces, ¿por qué es que Juan llama a esta segunda bestia? Le llama falso profeta. Vamos adelantándonos un poquito. Capítulo 16, versículo 13.
¿Lo tiene? Dice Juan en capítulo 16, verso 13. Y vi salir de la boca del, número 1, ¿de quién? Del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, ¿sí? Lo vimos en el capítulo 12, ese gran dragón escarlata, ¿verdad? Entonces aquí Juan presenta en esta visión del capítulo 16 tres personajes que están representando tres entidades. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Uno de los grandes problemas del futurismo es que quiere interpretar, cuando Apocalipsis se refiere para referirse a entidades, quiere entenderlo como si fueran individuos. Por eso para ellos la primera bestia tiene que ser un individuo, el anticristo. La segunda bestia tiene que ser otro individuo porque es el falso profeta. Pero lo que Juan hace es que Juan a las entidades los personifica. Eso es lo que hace el género simbólico. Nosotros lo vemos con las películas o el cine de género de fantasía, que en las películas de género fantasioso lo que hace es darle personificar a lugares y a entidades. Eso es lo que está haciendo Juan en Apocalipsis. Por eso dice, y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Bueno, pues hay que regresar a lo que ya estudiamos, capítulo 12. El dragón es Satanás, el mal, ¿verdad? Dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. ¿Cuál bestia? La primer bestia, porque Juan está yendo en orden. El dragón le da su poder, su trono y su autoridad a la primer bestia, y luego la segunda bestia ejerce su autoridad en presencia de la segunda bestia. Por eso Juan lo presenta en orden. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cómo le llama Juan a la segunda bestia aquí? Falso profeta. Ahora, usted dirá, pero eso sería interpretar mal la escritura, porque ahí no dice que la segunda bestia es el falso profeta. No, Juan se está refiriendo a la segunda bestia, pero en este caso ya no le llama segunda bestia o la otra bestia, porque ni siquiera la primera bestia le llama primera bestia, sino dice, vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Está hablando de tres personajes. Ahora, ¿cómo sabemos que esta segunda bestia, que se llama el falso profeta, es la segunda bestia de Apocalipsis 13? Porque ahora si usted va al capítulo 19, ahí nos lo va a decir otra vez, nos lo va a confirmar. 19:20. Dice, y la bestia fue apresada. ¿Qué bestia? La primera. Otra vez, Juan no le llama la primer bestia, pero ese es el orden como él la presentó. Dice, y la bestia fue apresada, es decir, tomada cautiva, presa. Y la bestia fue apresada. Y con ella, ¿quién? El falso profeta, oiga esto, que había hecho delante de ella, ¿de quién ella? De la primer bestia, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos. Ahora, ahí mire cómo Juan personifica a estas dos entidades, tanto al imperio romano como a la segunda bestia. Les llama, los personifica. Eso es lo que encontramos en la Biblia muchas veces. Eso no es entender el lenguaje poético de las escrituras. Por ejemplo, cuando usted en la Biblia lee que los árboles del campo aplauden, ¿literalmente aplauden? ¿Tienen los árboles manos y palmas? No, está utilizando un lenguaje poético, ¿sí? No está diciendo que literalmente los árboles tienen manos o que tienen palmas para aplaudir. Es lo mismo que está haciendo aquí Juan. Juan está personificando a entidades. La primera bestia es el imperio romano, el más grande perseguidor y asesino del pueblo de Dios del primer siglo. La segunda bestia, que ejerce su autoridad en presencia de la primera bestia,
ahora es llamada el falso profeta. Por eso dice que este falso profeta había hecho señales delante de la primer bestia y había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Ya vamos a llegar a esa famosa marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces lo que Juan nos está diciendo aquí es que las dos bestias de Apocalipsis 13, llegó el momento en que fueron condenados, fueron enviados a la condenación eterna. Pero no son dos individuos, sino dos entidades que fueron destruidas por Dios por ser los más grandes enemigos de su pueblo en el primer siglo. Recuerde usted, ahora regrese usted a Apocalipsis 13. Recuerde usted que estas dos bestias, ¿quiénes las levanta? ¿Quiénes hace que se levanten? El dragón. El dragón utiliza dos bestias para perseguir y destruir al pueblo de Dios. Por eso dice que la primer bestia se le dio autoridad y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, porque el imperio romano fue un imperio mundial en el primer siglo, el más grande imperio. Ahora, volviendo Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Estas son palabras similares a las palabras del Señor. Cuando Él dijo, tengan cuidado, le dijo a la iglesia, porque se levantarán falsos profetas. Fíjese usted que cuando el Señor estaba advirtiendo a sus discípulos en el discurso del Monte de los Olivos, que es de donde viene este libro de Apocalipsis, ¿qué les dijo? En Mateo 24, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Es decir, antes de la caída de Jerusalén y de la destrucción del templo que el Señor estaba profetizando en Mateo 24, Lucas 13 y Marcos 13 y Lucas 21, dijo que antes de esa caída, de esa destrucción, de ese juicio contra los judíos, iba a proliferar y se iban a levantar falsos cristos, diciendo yo soy el Cristo. Y esta segunda bestia, ¿qué dice? Que tiene dos cuernos semejantes a los de cordero. ¿A quién se le llama en Apocalipsis el cordero? A nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Esta bestia tiene dos cuernos semejantes a cordero. Es decir, que esta bestia trata de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón, porque es demoníaco, es por obra de Satanás, es por obra del dragón. En realidad es por obra del dragón, aunque por fuera parece cordero, se parece, quiere imitar lo verdadero. Y por eso el Señor le dijo a sus discípulos, tengan cuidado, porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué dijo? Y a muchos se engañarán. Antes de la destrucción de Jerusalén y del templo, el engaño de falsos profetas fue algo de lo más terrible en la tierra de Israel y en el imperio romano. Por eso es de que Juan le llama el falso profeta a esta segunda bestia. Pero el falso profeta no es solo un individuo, sino que es un movimiento falso de líderes en Israel que se levantarían para, no solo para tratar de engañar a los escogidos, como el Señor dijo en Mateo 24, y engañarán si fuese posible a los escogidos, sino que esos falsos profetas surgirían, ¿para qué? Para hacer que la gente adorara a la primer bestia. Y eso fueron lo que hicieron estos falsos profetas en el primer siglo. Nosotros tenemos en la Biblia abundante testimonio de los falsos profetas judíos que se levantaron en Israel. Por eso el énfasis de Juan en esta segunda bestia es que surge de la tierra, es decir, son
falsos profetas, líderes religiosos. En ese sentido estamos de acuerdo con los futuristas que este falso profeta representa no un individuo, sino a muchos individuos que vendrían para engañar y para que la gente terminara adorando a la primer bestia. Y eso es exactamente lo que hicieron los líderes religiosos de Israel. Eso fue lo que ellos hicieron. Con sus enseñanzas falsas, lo que hicieron es llevar no solo al pueblo de Israel al engaño de decir: el imperio, la primer bestia, este es tu rey. Por eso cuando aquel gobernante les dijo a los judíos: ¿a quién quieren que yo les suelte? ¿A su rey, a Jesús? Ellos dijeron: nosotros no tenemos otro rey más que al César. ¿Y quiénes gritaron eso? Los líderes religiosos de Israel. Porque ellos, como profetas falsos, enseñaban al pueblo que el imperio romano era su rey, que ellos no querían otro rey, mucho menos a Jesús. No sé si usted puede ver el sentido de la escritura. Eso es lo que está diciendo Juan con esta segunda bestia. Que esta bestia es un movimiento falso de líderes religiosos israelitas, judíos. Eso es lo que hicieron el sumo sacerdote. Eso es lo que hacían los fariseos y los escribas, que estaban encargados de enseñar las escrituras en el antiguo pacto. Eso es lo que hicieron, enseñar al pueblo: mira, esta bestia es tu rey, sométete a ella, adórala. Por eso dice que tiene 2 cuernos semejantes a los de cordero. El Señor Jesús dijo que estos falsos profetas, el contexto del Señor eran los falsos profetas que habría entre el pueblo. Él dijo: ellos vienen vestidos de ovejas, pero por dentro, es decir, la realidad de ellos es que son lobos rapaces. ¿Sí? En esa famosa historia de Caperucita Roja, ¿verdad? Vemos nosotros el personaje del lobo, cómo él se disfraza. Cómo él se disfraza como un manso, una mansa oveja, pero cuando ya tiene a su presa, se quita la careta, la hipocresía, y dice: esto es lo que soy, un lobo que destruye, que mata. A eso se refería el Señor. Cuando el Señor dijo: por fuera parecen ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son las palabras de Juan. Tiene 2 cuernos semejantes a los de cordero, pero habla como dragón. Y el Señor se refería a los falsos profetas que se levantarían para engañar no solo al pueblo de Dios, sino a la tierra de Israel. Y eso es lo que sucedió. Solo hay que leer la Biblia. Hay que leer el libro de los Hechos para darnos cuenta del engaño terrible que había en Israel en los días antes de la destrucción del templo y de Jerusalén. ¿Sí? Vemos algunos ejemplos. Veámoslo. En el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. En el capítulo 20, nosotros conocemos ese pasaje, algunos, y es cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos y de la iglesia de Éfeso. Y él les dice lo mismo que el Señor les había advertido a ellos años antes. Hechos 20. El apóstol Pablo les dice a la iglesia y a los ancianos, a los líderes de la iglesia en Éfeso, les dice estas palabras: por tanto, mirad, verso 28, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre.
Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Sí? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Sí? ¿De dónde viene esa imagen de lobo rapaz? De las palabras del Señor. Pablo está tomando las palabras del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús advirtió a la iglesia, a los discípulos de los falsos profetas, dijo: vendrán a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esas palabras está tomando Pablo. Pablo está diciendo las palabras de nuestro Señor. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, o sea, a las verdaderas ovejas. No tendrán piedad de ellas. Eso significa no perdonarán. No tendrán compasión del pueblo de Dios, porque así es el falso. El falso maestro, el falso profeta, para engañar a los ingenuos, eso es lo que hace: utilizar la artimaña, el engaño. Le da por su lado a las personas: oh, yo sí tengo cuidado de ti, oh, yo sí me preocupo de ti, oh, aquí estamos para ayudarte. Eso es todo lo que está haciendo. Pero cuando llega el momento de dar el zarpazo, no era oveja, era lobo. Y lo que era peor, no solo que en medio del pueblo de Dios se levantarían estos lobos rapaces, sino que Pablo dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sí? Una cosa que usted no debe de ignorar es que la iglesia del Señor en el primer siglo sufrió una terrible apostasía. Esa es a la apostasía que el Señor se refería en Mateo 24 cuando les dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Los padres entregarán a sus hijos, los hijos a sus padres, se traicionarán unos a otros. Es decir, habría una apostasía terrible. Es esa apostasía a la que Pablo se refirió a Timoteo cuando le dijo: todos en Asia me han abandonado. O sea, habían abandonado el cristianismo. Eso que usted oye de los predicadores futuristas diciendo: hermano, viene la gran apostasía, eso ya sucedió en el primer siglo. Y que lo que vemos en el mundo el día de hoy de esta apostasía también es algo que se va repitiendo, pero esa gran apostasía se cumplió en el primer siglo. Hoy viene la gran apostasía, eso ya sucedió. Por eso Pablo dice: de entre vosotros mismos. O sea, el peligro más terrible de la iglesia era que los falsos maestros y falsos profetas que se iban a levantar en ese momento, en ese tiempo, antes de la destrucción del templo y de Jerusalén, tenía que ver con líderes del mismo pueblo de Israel, porque los grandes líderes de la iglesia fueron judíos, ¿sí? Los apóstoles fueron judíos. Pablo era un judío, convertidos al cristianismo. Pero eran del mismo pueblo de Israel que se iban a levantar esos falsos maestros. La iglesia nunca tuvo problemas, no fue eso, por lo menos no lo vemos en la Biblia, de falsos maestros de otras naciones paganas del imperio en aquella época. No, el engaño de la iglesia o contra la iglesia era en la misma tierra de Israel donde se dio. Por eso es de que vamos a ver lo que le decía a usted. Ejemplos de esos falsos profetas que había en los tiempos de la iglesia del principio, de la que llamamos iglesia primitiva. ¿Sí? Vaya conmigo a Hechos, en el capítulo número 8. El libro de los Hechos nos relata la historia de la iglesia, el periodo de la iglesia, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta aproximadamente 30 años después. O sea, estamos hablando de 3 décadas que cubre más o menos la historia de Hechos.
antes precisamente de la destrucción de Jerusalén y del templo, que era el juicio que el Señor había predicho. Hechos 8, oiga, mire los falsos profetas que se levantaban en Israel, lo cual el Señor había profetizado y lo cual representa esta bestia. Por eso Juan le llama falso profeta, porque era un movimiento falso. Hechos 8, verso 9. Para ir rapidito, Hechos 8 nos habla cuando la iglesia empezó a ser perseguida. La iglesia empieza a ir anunciando el evangelio por las ciudades donde iban siendo perseguidos. Se levanta Saulo de Tarso, el famoso apóstol Pablo, después. Entonces dice que cuando iban siendo esparcidos por las persecuciones, iban anunciando el evangelio. Entonces dice, Felipe descendió a la ciudad de Samaria, verso 5, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, es decir, en Samaria. Verso 9, escuche esto es lo que olvidamos nosotros. Pero había un hombre llamado Simón. Yo cuando leo la Biblia me pregunto, ¿por qué es que Lucas, que escribe este libro, Lucas es un historiador excelente? Algunos inclusive dicen que sus datos históricos que él relata tanto en Hechos como Lucas superan a los de Josefo, a los de Tácito y a los historiadores romanos del primer siglo. Por eso cuando Lucas escribe su evangelio y empieza este libro de los Hechos, dice, yo quise poner en orden todas las cosas, porque me pareció bien también a mí presentar mi versión de los Hechos. Y Lucas lo hace con una exactitud tremenda. Entonces yo me pregunto, simplemente Lucas escribía y decía, bueno, aquí voy a poner esta historia. No, lo que está diciendo es, cada vez que él presenta esto, está diciendo, cuando la iglesia hacía la obra evangelística, predicaba el evangelio, surgían los falsos profetas en la tierra. Por eso inmediatamente cuando está describiendo lo glorioso del evangelio a través del ministerio de Felipe, que era un diácono de los 7 que escogió la iglesia en Hechos 6, dice que salían los espíritus inmundos de la gente, sanaba a los cojos, a los paralíticos, eran sanados, había gran gozo en la ciudad. Pero oiga esto, verso 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Sí? Inmediatamente Lucas presenta a un falso profeta. Ya solo el nombre está diciendo que era un judío. Simón era un nombre judío. ¿Sí? Versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Para que una persona admire las cosas que hace ese hombre o esa persona y diga, este es el gran poder de Dios, es porque este mago, este Simón, hacía cosas portentosas. Por eso la bestia de Apocalipsis 13, la segunda bestia, dice que hace milagros y maravillas y señales y engaña a los moradores de la tierra. Porque proliferó en la tierra de Israel judíos que decían, yo soy un profeta. Pero eran falsos. Por eso Juan le llama en Apocalipsis a la segunda bestia falso profeta. Porque era un movimiento falso de hombres malvados que trataban de engañar al pueblo de Dios y de llevar a todo Israel al engaño. Y así sucedió. La tierra de Israel, los judíos fueron engañados a rendir culto a la primer bestia, al imperio, se sometieron a la bestia. Y todo fue por guianza de estos falsos profetas, de estos líderes que se levantaron, que el dragón levantó. Porque todo estará en una obra de engaño del diablo. Por eso cuando uno lee
Las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 11. No lo busque, del capítulo 3, del capítulo 11. Pablo habla de falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se levantaron en los días de Pablo, que era antes de la destrucción de Jerusalén. Falsos profetas, obreros fraudulentos, falsos apóstoles que se hacían pasar como apóstoles de Cristo. Y Pablo termina diciéndole a los corintios: pero no se sorprendan, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así también sus falsos apóstoles son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Por qué yo me convencí de esta interpretación de Apocalipsis? Porque es consistente con el resto de las escrituras. Es más apegada a las escrituras que simplemente fantasear diciendo: oh, este falso profeta será un líder religioso. Y tienen décadas, tienen siglos diciendo: es el anticristo. El anticristo fue Mussolini. No, ahora sí fue Hitler, porque miren lo malvado que este hombre es. Y así vienen equivocándose y equivocándose, y los ingenuos siguen creyendo especulaciones que se repiten y cada vez fracasan sus interpretaciones. Por eso uno no puede seguir sosteniendo una idea de algo que no está basado en la Escritura. La segunda bestia de Apocalipsis es el falso profeta. No es un solo individuo, sino líderes falsos profetas en Israel que se levantaron para engañar al pueblo de Dios y para atraer al pueblo judío a rendirse a la primer bestia, a decir: nosotros no tenemos otro rey sino a César, él es nuestro rey. Exactamente como en el periodo de Samuel, cuando Israel era gobernado por profetas de Dios. Israel se cansó y dijo: estamos hartos de estos profetas que Dios nos pone. Nosotros también queremos ser como naciones, como las otras naciones. También queremos tener un rey. Samuel viene delante de Dios y le dice: Señor, me están pidiendo un rey como las otras naciones. Y Dios le dice a Samuel: pónselos, porque no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Ahora, en los días de la iglesia, ocurría lo mismo. Nosotros no tenemos otro rey más que al César. ¿Sí? ¿Puede usted entenderlo, hermano? Uno no necesita tanta sabiduría. Solo hay que leer la Biblia. Interpretamos Apocalipsis con el resto de la Biblia. No separamos Apocalipsis del resto de la Biblia. Eso es lo que lamentablemente hace el futurista. El futurista ve Apocalipsis como si fuera un libro distinto de la Biblia. Aquí tenemos a un falso profeta que manifestaba milagros y maravillas que la gente entera decía, el pueblo, la gente decía: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos por sus artes mágicas, les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, es decir, este mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Lo que Lucas nos está diciendo es que el evangelio prevaleció contra el mal. Es lo mismo que está diciendo Apocalipsis. No importa que sean dos bestias, tanto el imperio como estos falsos profetas que surgen de Israel, no importa que persigan a la iglesia, los asesinen, el evangelio va a prevalecer. Por eso en el capítulo 14 de Apocalipsis lo que vemos es al Señor Jesús en el monte Sión con los 144,000, diciendo: yo soy el que tengo el poder y la autoridad, y mi pueblo está protegido. ¿Sí? El evangelio triunfa. Eso es lo que está diciendo Felipe. El evangelio triunfó en medio del engaño.
Otro ejemplo, capítulo 13 de Hechos. Estamos viendo la historia de la iglesia, lo que sucedía en la iglesia en el primer siglo. Por eso le digo, la iglesia en el primer siglo, lo peligroso para ellos era de que estos falsos profetas iban a levantar de entre el mismo pueblo de Israel, paisanos de ellos. Eso es lo mismo que sucede con nosotros. O sea, nosotros ya sabemos, usted va a cualquier congregación llamada cristiana, entre comillas, a cualquier congregación va y le dice, ¿y usted qué piensa de los testigos de Jehová? Ah, no, son una secta falsa. Ok. ¿Y usted qué piensa de los mormones? No, pues también son falsos, son una secta falsa. Pero usted va a muchas congregaciones y le dice a los asistentes, a ver, ¿usted qué piensa de Joel Osteen? Ah, un siervo de Dios tremendo. ¿Se da cuenta? Porque ellos no saben distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y lo falso. ¿Y por qué aceptan todo lo que Joel Osteen enseña desde su gran auditorio de Houston, Texas? ¿Por qué la gente se traga todo esto diciendo, este hombre es un siervo de Dios? ¿Por qué? Porque Joel Osteen dice que es un pastor y que él es un predicador del evangelio, y porque usa la Biblia, versículos solo los usa a su manera, los salpica sus motivaciones, sus charlas motivacionales, las brinca, las salpica con un texto torcido aquí, otro texto torcido allá, para que digan lo que él dice, lo que quiere que digan. Por eso él, cuando empieza sus famosos charlas, no sermones, él tienen repiten como una oración en su iglesia, en su congregación, en su auditorio. Y una de las frases de su oración que dice toda la gente, que él les pide que repitan, dice, esta es mi Biblia, dice todo lo que dice que soy. No, la frase debería de ser, esta es la Biblia y dice todo lo que yo quiero que diga. Es lo que deberían de decir ellos. Porque para eso usan la Biblia, para su conveniencia, no para que la Biblia diga lo que tiene que decir por ella misma. ¿Sí? Usted hermana, usted prende la televisión y encuentra a una señora que habla muy bien, excelente comunicadora como Joyce Meyer, y usted dice, esta mujer es tremenda. No, es una falsa profeta de un evangelio falso. Benny Hinn, el más grande televangelista, que por décadas fue uno de los más famosos, y no el más famoso, hoy día está reconociendo que el evangelio de la prosperidad que él ha enseñado es falso. ¿Sí? Pero la gente no distingue eso. No, mientras me diga lo que yo quiero oír, mientras me haga feliz, mientras me diga que voy a ser victorioso, mientras me diga que yo soy un campeón, mientras me diga que yo voy a estar sano, próspero y feliz, esto es lo que quiero oír. Por eso la apostasía que profetizaba el Señor, y Pablo dijo, vendrán tiempos de apostasía cuando tendrán comezón de oír, porque se amontonarán maestros de acuerdo a sus deseos. ¿Sí? Y Pablo dijo, porque vendrán días, en los días que estaban viviendo la iglesia, cuando no soportarán la sana doctrina, no aguantarán que se les predique la verdad. Lo que ellos quieren es lo que les gusta oír. Entonces nosotros, usted va a cualquier congregación, le dice, ¿usted qué piensa de los testigos? Bueno, son falsos. ¿Usted qué piensa de los mormones? Son falsos. ¿Qué usted piensa del Islam? Es una religión falsa. Pero ¿usted qué piensa de Cash Luna, de Guatemala? Oh, no, tremendo siervo de Dios. Mire cómo ese hombre tira a la gente y dice que sana y todo. La gente se traga todo eso. Pero como ellos solo se basan en lo que ven, o la cantidad de gente que tienen estos famosos, eso tiene que ser el evangelio, porque mira cuantísima gente. Pero solo el que conoce el evangelio bíblico verdadero es el que distingue el error. Y eso es lo que el Señor le dijo. Van a venir falsos profetas
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Pablo se lo dijo a los creyentes de Éfeso, a la iglesia: se van a levantar de entre ustedes mismos lobos rapaces que no tendrán compasión del rebaño, porque no les importa la iglesia del Señor. Y aquí vemos nosotros a un mago, un judío, haciendo maravillas, que aparentemente se convierte. Y realmente es una de las cosas que yo me pregunto, ¿de verdad se convirtió? Porque luego vemos de que Pedro lo reprende más adelante, cuando él pide ese poder que tenía Pedro y Juan para orar por los creyentes. Y Pedro le dice: que tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Entonces es difícil determinar si realmente este hombre se convirtió. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo de la proliferación de falsos profetas en Israel y en el imperio. Capítulo 13. Capítulo 13. ¿Lo tiene? Dice, verso 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía, y de ahí navegaron a Chipre, y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿De quién está hablando? De Bernabé y Pablo, ¿verdad? En su primer viaje misionero. Dice, y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también por ayudante a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío. Cuando tú lees esto, ¿por qué Lucas es tan detallante en sus palabras, en su relato? ¿Por qué Lucas quería dejar bien en claro para la iglesia? Falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús. Porque esa era la bestia de Apocalipsis 13, que surgía de la tierra de Israel. Ese falso profeta. ¿Sí? ¿Con qué detalles Lucas dice: cierto mago, falso profeta, judío? ¿De dónde surge la segunda bestia? De la tierra. En Apocalipsis, del simbolismo de Apocalipsis, ¿qué es la tierra? La tierra de Israel. Ahí está. Es el testimonio de las Escrituras, no de fantasías, no de especulaciones. Llamado Bar-Jesús. Verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Este gobernante quería oír la palabra de Dios, pero escuche esto: pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, dice Lucas. Recuerde que Lucas está escribiendo a una audiencia gentil. Lucas mismo es un creyente gentil, por eso él tiene que interpretar esto, qué significaba este nombre, porque está hablando a una audiencia gentil. Pues así se traduce su nombre, de Elimas, pero primero le llama Bar-Jesús. Su nombre era Bar-Jesús, pero dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Este procónsul que llamó a Pablo y a Bernabé para oír la palabra de Dios, este mago se opone para que el procónsul no oiga el evangelio. Verso 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Ay, no le hables hacia la gente porque los ofendes. No. Oía un predicador ahí en la radio que decía que el evangelio de Cristo es el evangelio del amor. Los llamamos a venir a Cristo por el evangelio del amor. Yo no encuentro eso en las Escrituras. No es el evangelio del amor, es el evangelio que llama a los hombres a arrepentirse y a creer en el evangelio. Qué diferente, ¿verdad?
pero así de diluido. Y eso a la gente le encanta. Le encanta oír eso. Hijo del diablo, le dijo Pablo. ¿Cómo dijo Juan que era esta bestia? Tiene 2 cuernos, semejantes a cordero, pero habla como, o tiene boca como de qué? De dragón. Oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Esto es lo que proliferaba en medio de la iglesia. Cuando la iglesia ejercía su ministerio evangelístico, oiga eso, su ministerio evangelístico, no su ministerio de cantos y cantitos. Nosotros hemos convertido a la iglesia simplemente en cantar y venir, y el resto de la semana no nos queremos involucrar en la obra que verdaderamente se nos mandó a hacer. No está bien, todo está cómodo. Aquí la iglesia enfrentaba toda esta clase de problemas, de engaño, de oposición. ¿Por qué? Porque andaban afuera. No estaban encerraditos en sus 4 paredes. Ahora pues, le dice Pablo, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no volverás a ver el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, mire cómo se convierte este líder, este líder. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Entonces lo que hace Lucas en Hechos, constantemente pone cómo la iglesia salía victoriosa, pero la oposición que enfrentaba con el engaño. Otro ejemplo, capítulo 19. Pablo llega a la ciudad de Éfeso, a Éfeso. Él va, anuncia el evangelio en la sinagoga como era su costumbre, iba primero a la sinagoga de esa ciudad, iba a predicarle a sus paisanos. Dice, verso 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, así también le llamaban a los cristianos o al cristianismo en el primer siglo, los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho, yo soy el camino. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. O sea, ¿de quiénes ellos? ¿Con quién estaba hablando? ¿Dónde se encontraba? En la sinagoga, con los judíos, sus paisanos. Apartándose de ellos y separó a los discípulos. ¿Ve lo que se tiene que hacer a veces? ¿Ve lo que se tiene que hacer a veces? Decirle a la gente, usted muévase para acá. Ay no, hermano, pues también hay iglesias que también, hermano, adoran al Señor. ¿De veras? Pablo no solo se separa de los judíos porque estos maldicen el camino del Señor, sino que dice, separó a los discípulos también, como un papá que toma a su niño y le dice, no te juntes con esta persona. Eso es lo que hace el papá que protege a sus hijos. ¿Sí? Eso es lo que Pablo hizo con los discípulos. Y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, mire el énfasis de Lucas, otra vez, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva. ¿De dónde? Judío. Otra vez.
jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Quiénes eran estos exorcistas? Judíos que se hacían pasar por profetas, por siervos de Dios. Con esto lidió la iglesia, porque esta era la bestia que ejercía la autoridad de la primer bestia. El imperio romano, con el engaño falso de los profetas falsos en Israel, persiguieron y se opusieron a la iglesia. Eso es lo que, por el amor de Dios, eso es lo que Juan está presentando en símbolos, lo que el libro de los Hechos nos dice en palabras claras. Entonces volvemos a Apocalipsis. Entonces dice, verso 12, y ejerce, es decir, esta segunda bestia, ejerce toda la autoridad de la primer bestia. Es decir, ¿quién le transfirió su poder, su autoridad? La primer bestia. ¿Quién? El imperio romano. Las dos bestias unidas, ¿contra quién? Contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. El contexto del capítulo 13 es el capítulo 12, donde el dragón se va a perseguir al resto de la descendencia de la mujer, la iglesia, y levanta dos bestias. Y usted lee el libro de los Hechos y lee las epístolas y cómo ve a los judíos con los romanos unidos con un solo propósito. ¿De qué? De perseguir al pueblo de Dios. Una y otra vez. Y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella. Note que Juan, como judío que es, utiliza un lenguaje del antiguo pacto. Cuando un profeta verdadero hablaba en el nombre de Dios y era enviado por Dios, ¿cómo decían los profetas antiguos? Mi nombre es fulano, esto dice el Señor, en cuya presencia estoy. ¿Se recuerda? Lea el Antiguo Testamento, así hablaban los profetas. Esto es lo que dice el Señor, en cuya presencia estoy. Los pentecostales y emocionalistas, siempre que leen en la Biblia la presencia de Dios, ellos creen que es tembladera, llorar y lloriquear, porque ellos creen que es la presencia de Dios. No, los profetas llegaban como si nada y decían, esto es lo que dice el Señor, en cuya presencia estoy. ¿Qué significa la frase en cuya presencia estoy? Yo vengo en la autoridad del Señor que me envió a hablar lo que hablo. ¿Sí? Entonces Juan está tomando la fraseología de los verdaderos profetas y dice que este falso profeta o esta bestia ejerce su autoridad en presencia de la primer bestia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace, ¿cuál es el propósito, su función de esta segunda bestia? Hace que la tierra, ¿cuál tierra? ¿El globo terráqueo? No, la tierra de Israel que estaba llena de engaño. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién está? ¿De cuál bestia está hablando aquí? De la primera, del imperio romano. ¿Cómo se llama? El afán de los judíos religiosos, de los líderes religiosos de Israel, era que la gente en Israel no se fuera tras el cristianismo, tras el evangelio. Mire, los líderes de Israel eran tan malvados, era tal su apostasía, que ellos preferían que la gente de su tierra, de Israel, le rindiera culto al imperio romano y se sometieran a ellos, en lugar de irse tras Cristo y tras los cristianos. Así eran de malvados los líderes religiosos de Israel. ¿Sí? Por eso dice que
ejerce su autoridad en presencia de la primer bestia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia cuya herida mortal fue sanada. Ya vimos en la primer bestia que esta primer bestia fue herida como de muerte, pero sobrevivió. Y dijimos que ese es un simbolismo de que el imperio sufrió una de sus peores crisis en ese tiempo, donde pareciera ser que el imperio romano se colapsaba, que en 6 meses tuvieron 4 emperadores porque los mataban. Entonces el imperio se venía abajo, se colapsaba, pero resurgió. A eso se refiere cuando dice que recibió una herida como de muerte, pero la tierra se maravilló de que su herida mortal fue sanada. El futurista, que es sensacionalista, dice, es que el anticristo lo van a matar y va a revivir. ¡Wow!, dice la gente. Entonces Juan vuelve a recordar que esa bestia estuvo a punto de caer, pero resurgió. Por eso dice, cuya herida mortal fue sanada. Verso 13. También hace grandes señales. ¿Qué vimos haciendo a los falsos profetas en Hechos? Grandes señales. ¿Qué dijo el Señor cuando advirtió a los discípulos en el discurso del Monte de los Olivos? Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y harán milagros y maravillas de tal manera que engañarán aún a los escogidos. El Señor lo profetizó. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí Juan está refiriéndose a lo que hacían los verdaderos profetas. ¿Como quién? Como Elías. ¿Se recuerda de los 2 testigos del capítulo 11? Que tenían el poder para cerrar el cielo y que no lloviera y descender fuego del cielo y que podían convertir el agua en sangre. Es decir, la iglesia martirizada. Esos 2 testigos son asesinados en la ciudad donde también su Señor fue crucificado. Pero ahora Juan se lo aplica a los falsos profetas. Aún tienen poder para descender fuego del cielo. Versículo 14. Y engañan, dice, a los moradores de la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. Con las señales que se les había permitido, porque Dios se lo permitió. Fue una obra soberana del Señor hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, estos líderes religiosos, estos falsos profetas, ¿qué es esta segunda bestia? ¿Qué hicieron con su engaño, con sus enseñanzas y con sus milagros? Arrastrar a su pueblo a la apostasía, a la idolatría. ¿A la idolatría de quién? De la primer bestia, del imperio. Ustedes van a oír por ahí, quizás van a leer que en los días del Señor Jesús y de los apóstoles, los judíos no eran idólatras. Claro que eran idólatras. No adoraban imágenes y cosas como en el Antiguo Testamento. Pero ellos terminaron rindiéndole culto al emperador. Los emperadores romanos, que representa esta primer bestia, a la cual esta bestia pide a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la primer bestia. Una imagen. ¿Qué hacían los emperadores romanos? Se mandaban a hacer grandes estatuas de sus personas. En las monedas antiguas que se han encontrado de los emperadores romanos, se encontraban las inscripciones donde decía que ese emperador era Dios o el Hijo de Dios. Se llamaban Dios, Hijo de Dios. Sí, porque ellos se proclamaban dioses. El emperador en el imperio era un Dios, era el Dios de la tierra. Y como todo emperador y todos esos líderes, nosotros lo sabemos, hermano, los grandes dictadores, como nosotros somos testigos de que nos tocó vivir hace
algunos años, cuando este país derrocó al régimen de Saddam Hussein en Irak, nosotros vimos en las noticias, usted puede ver en la televisión, en los videos, cómo la gente, cuando Estados Unidos derrocó, capturó a este emperador, a este malvado, a este rey, a este malvado Saddam Hussein, cómo la gente, ahora que era libre, empezó a derribar sus grandes estatuas, que eran hechas del tamaño de este edificio, de la altura. Le amarraron cadenas a la cabeza de las estatuas de Saddam Hussein y con los tanques americanos los derribaron y la gente brinca sobre ellos. Esa ha sido la característica de estos malvados, egoístas, egocéntricos. Así eran los emperadores romanos, peores. Se mandaban a hacer estatuas, templos donde se les adoraba como Dios. Y los judíos, los falsos maestros, le decían a su gente: vayan, ríndanle en culto al emperador, porque nosotros no tenemos otro rey más que el César. Jesús no es nuestro rey. Y desecharon al verdadero rey. Lo mismo que hicieron en los días de Samuel. No queremos más profetas, queremos reyes como las naciones. Y esta imagen de que esta bestia, y termino, dice que se le manda hacer una imagen a la primer bestia. Esto viene de Daniel. ¿Quién se mandó a hacer una estatua, una imagen en el libro de Daniel? Nabucodonosor. ¿No? Exactamente lo mismo. Nabucodonosor. Y al toque de la música, todo mundo se rinde ante mi imagen. Ahí conocemos la historia cuando Daniel no quiso hacerlo, ni sus amigos. Y Daniel abrió su ventana y se ponía a orar. Y sus enemigos le dijeron al rey, mira, ese que tú llamas tu hombre de confianza no te obedece porque no está rindiendo culto a tu imagen. Y como ya lo habían hecho firmar un edicto que todo aquel que no se postrara ante su imagen tenía que ser arrojado al foso de los leones. Aquel hombre, cuando le dijeron Daniel no se postra, aquel hombre no quería porque estimaba a Daniel. Pero como ya había firmado ese edicto, mandaron a Daniel al foso de los leones y preocupado fue Daniel: no, aquí estoy, rey, aquí sigo. Agarró, como dijo Billy Graham, agarró un león de almohada y el otro lo abrazó y se durmió. Bueno, esa es fantasía, pues. ¿Verdad? Pero aquí vemos a este falso profeta, a esta segunda bestia, diciendo: ríndale en culto a la primer bestia. Y se manda a hacer una imagen. Ahora aquí tenemos algo que no es fácil de interpretar, versículo 15 donde terminamos. Dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Los futuristas interpretan literalmente y dicen que esta imagen va a hablar literalmente. Yo lo que creo es que estas imágenes, o esta imagen de la primer bestia, era esas grandes imágenes que se mandaban a hacer los emperadores, o sea, el imperio, la primer bestia, y que esas imágenes eran imágenes de emperadores. Por ejemplo, Nerón tenía su imagen, ¿no? Domiciano tenía su imagen. Porque así es el egocentra, ¿no? Por eso, un consejo, hermano, un consejito: no se preocupe tanto por su foto de perfil, usted que la cambia cada rato. ¿Qué espera? ¿Que la gente le diga que usted es bonito, bello, que bien se ve y que le ponga un like? No caiga en esa tontería, hombre.
Usted es lo que el Señor quiso que fuera, punto. Ay, pero... ¿no? Porque así es el egocéntrico. La persona egocéntrica siempre está pensando en sí mismo, en cómo me veo, y me veo mal, y no me veo bien, porque es su cuerpo es su templo. ¿Sí? Por eso los grandes emperadores, los reyes que ha habido en el mundo, todos estos malvados, les encanta. Por ejemplo, usted vea, no sé si ha visto documentales de Corea del Norte, que es uno de los grandes enemigos de este país, que ya el líder de Corea, de ese que tiene el cortecito de hongo, Yun le llamo yo, como las donas. No. Ese está loquito. Y ahí está y se pelea con otro loquito y le dice, ya tengo aquí el botón, aquí debajo de mi oficina lo tengo, lo presiono y misiles de largo alcance van a caer en California. Ay, dice uno, ay Señor, va a caernos uno. Usted ve al régimen de Corea del Norte, que son ateos, porque esa es la característica, son ateos. En todos lados está la imagen de su abuelo, de su papá y de él mismo. En todos lados está la foto, grandes imágenes, porque así son los egoístas. Todo el tiempo están pensando en ellos, en que me vean, en que vean quién soy, en esto y lo otro. ¿Sí? Tranquilos, hermanos. Usted no vale por su cuerpo, por su físico. Es más, usted no vale nada, hombre. Usted era un vil pecador, salvado por gracia. Entonces, los emperadores se mandaban a hacer sus propias imágenes y esa imagen representaba el que estaba en turno. Entonces, cuando los emperadores romanos hablaban, ellos mandaban a matar a quien fuera. Por eso vamos a ver que dice, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Lo mismo que hizo Nabucodonosor con su imagen, pero no era su imagen la que mandaba matar a la gente que no se rendía a él, ¿o sí? No, era él, pero se deberían de inclinar ante su imagen. Lo mismo aquí, no es la imagen la que habla, sino que es el emperador que estaba en turno. En este caso, cuando Juan escribe Apocalipsis, era Nerón el que estaba en cargo, que fue el peor de los peores. Nerón fue el peor de los peores. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Agradecemos, Señor, profundamente el hecho que tú nos permitas estar aquí reunidos y poder abrir tu palabra y poder extraer de ella lo que tú nos comunicas.